La doctora Liliana Illades es investigadora del instituto de hace varios años en el área de historia, miembro del Sistema de Nación de Investigadores y también profesora del posgrado en historia, tanto en la maestría como en el doctorado. Entonces, yo le pediría ya. Gracias. Buenas tardes a todos, me da mucho gusto estar aquí con ustedes compartiendo la experiencia de un trabajo que tiene unos pocos años. Agradezco al doctor Miguel Ángel Cuenya la invitación para participar en este ciclo de conferencias. Miren, el trabajo se intitula La voz pública en la Puebla novohispana. Antes de entrar al significado de voz pública, quisiera hacer una serie de consideraciones en relación con la ciudad. Los que no somos poblanos y los que sí son poblanos y que vivimos en esta ciudad, sabemos que esta ciudad se funda en el año de 1531, pero lo que es muy sorprendente es que al año siguiente de la fundación, Puebla, este asentamiento, recibió una prerrogativa real enorme, porque tenía escasos habitantes cuando se le concedió el título de ciudad. Esto es muy importante porque junto con este título de ciudad se aparejan una serie de prerrogativas, ¿sí? Ahora bien, inicia el crecimiento de esta ciudad y nosotros podríamos decir que en el siglo XVII Puebla está en su absoluto esplendor. ¿Por qué? Porque se constituye como un centro comercial muy importante, en tanto que es un sitio de acopio y redistribución de mercancías. A través de un trabajo de un compañero que tiene que ver con el establecimiento de las ventas en los caminos. Él es el maestro Joel Peña. Nosotros podemos entender que fueron las políticas de los cabildantes, es decir, de los integrantes del ayuntamiento, quienes diseñaron de tal manera las ventas para convertir a Puebla en un paso hacia la Ciudad de México, porque normalmente se piensa en la ciudad de Puebla como si Puebla estuviera a la mitad entre Veracruz y la Ciudad de México, cosa que no es cierta, está mucho más cercana de la Ciudad de México. Entonces, ¿cómo se llevaron a cabo una serie de políticas por parte del gobierno de la ciudad para que Puebla se ubicara como una ciudad que podía albergar gente a través de los mesones en el interior de la ciudad y por otra parte el camino? O sea, un conjunto de establecimientos de ventas que aseguraban a los viajeros, a los tratantes, a los peregrinos, el avituallamiento en su recorrido hacia donde fueran. Bueno, entonces Puebla, como lo mencioné hace un rato, Puebla se convirtió en un centro comercial muy importante porque terminó siendo lugar de acopio y lugar de redistribución. Acopio de un conjunto de mercancías que servían para el sostenimiento de las armadas, ¿sí? Las que salían de Veracruz, y también un lugar de acopio para muchas de las mercancías que salían por Acapulco hacia las Filipinas, que formaba parte del virreinato de la Nueva España. Entonces, bueno, pues Puebla se distinguió por su talavera, por su loza, por su vidrio, por sus jamones, por sus tocinos, por su jabón, por muchos productos, pero además se distinguió fundamentalmente como un lugar con una producción de pan impresionante, gracias a los cultivos en los valles, tanto de la ciudad como en Atlixco, de cereales, elemento fundamental para la población española y elemento fundamental para la fabricación de los famosos bizcochos, que son estos panes doblemente cocidos que servían
para el transporte en las flotas, ¿sí? Y obviamente, pues, al estar doblemente cocidos, disminuyéndoles la humedad, pues les alcanzaban para estas largas travesías. Entonces, no solo es un centro comercial, no solo es un centro industrial, sino también se constituye como un centro cultural, tiene colegios y es un centro religioso muy importante. Prácticamente no hubo orden religiosa que no se instalara en Puebla. Franciscanos, dominicos, agustinos, mercedarios y todos los que se le puedan sumar, ¿no? Pero no solo tuvo la presencia del clero regular, regular, ¿por qué? Porque se rige con reglas, viven en comunidad, comen en comunidad, rezan en comunidad, masculinas, sino también femeninas. De tal manera que en muy poco tiempo Puebla logró la distinción de ser nombrada la segunda ciudad del virreinato. Y todos los que trabajamos algo de Puebla siempre hablamos de Puebla como la segunda ciudad del virreinato. Es decir, no solo del virreinato, incluso la segunda de América en importancia. Pero además, fuera del virreinato, la única ciudad que estaba por encima de la Ciudad de México y después de Puebla era la ciudad de Sevilla. Entonces, si lo ponemos en orden, bueno, la ciudad más importante del Imperio Español va a ser Sevilla, en segundo lugar va a ser la Ciudad de México y en tercer lugar podríamos situar a Puebla. Ahora bien, entonces, lo que tenemos nosotros es una ciudad que se conforma como tal y con tanta importancia gracias a su organización económica, a su organización política, a su organización administrativa, a su organización eclesiástica, a su organización cultural. Para esto, ¿qué institución encabeza todos estos tipos de organización? Va a ser el gobierno local. El gobierno local es el municipio. El municipio es una institución que está consignada desde el derecho romano, pasa siglos después a la Europa medieval, y esta institución va a ser trasplantada por el Imperio Español a sus colonias. Entonces, en el momento de la fundación de cualquier villa o ciudad, lo que se hace es establecer el municipio, ¿sí? La legislación española señalaba quiénes deberían de conformar el gobierno de la ciudad, o el gobierno de las villas, o los pueblos, de tal manera que debía de haber un grupo colegiado, que es lo que se conoce como el regimiento, ¿sí? Y es una institución que subsiste hasta la actualidad. Es la unidad básica de gobierno en este país. Bueno, este municipio el municipio hispanoamericano llega con la conquista. De acuerdo con la legislación, el municipio tiene que estar integrado por el regimiento, es decir, los regidores. Dependiendo del tipo de fundación, que puede ser pueblo, puede ser villa, puede ser ciudad, el número de sus integrantes varía. Puede ser desde 2 regidores hasta 12 regidores. Bueno, Puebla, con el paso de los años, a finales del siglo XVII, llegó a tener hasta 22 regidores, cosa excepcional en el virreinato. Ahora bien, ¿cómo se elegían esos regidores? El emperador Carlos V otorgó el privilegio de que la formación de los gobiernos locales fuera por elección de los vecinos del lugar. ¿Qué se debería de considerar? Que fueran personas honestas, personas con recursos económicos, personas reconocidas por la comunidad. Este proceso que inició de manera electiva
se fue transformando con el paso de los años a tal grado que a finales del siglo XVI, el cargo de regidor se hizo perpetuo, el cargo de regidor se hizo heredable, el cargo de regidor se hizo vendible. La consecuencia inmediata de ello es que en Puebla, como en muchas ciudades, se fue conformando un gobierno local de carácter oligárquico. Controlan el poder a través de los lazos familiares. Si nosotros revisamos a los regidores, nos podremos dar cuenta que hay familias que detentaron el poder, o sea, las diferentes generaciones, hasta por 80 años, 60 años. Y si buscamos en los archivos parroquiales, pues nos podremos dar cuenta que es el cuñado, el sobrino, el abuelo, el tío, y podríamos identificar fácilmente los apellidos que se repiten generación tras generación. ¿Por qué es tan importante el control de la ciudad? El control del gobierno, porque al controlar el gobierno se controlan las políticas, ¿sí? Entonces, bueno, había la herencia, había la compraventa y en ambos casos existía la perpetuidad. En el caso de la herencia, bueno, pues lo más común era de padres a hijos. En el caso de la compraventa, ¿por qué se compraba o se vendía? Hay familias que se quedaban sin descendientes y entonces, bueno, o sea, un hombre que pudiera estar en el cabildo, pues resulta que eran mujeres y bueno, la viuda podía vender podía vender el cargo, ¿sí? Otra de las cosas es que hay familias que tienen el cargo, pero bueno, tienen muchos menos recursos y entonces esa es una entrada de dinero. Ahora, no en toda la Nueva España un cargo valía lo mismo. Por poner un ejemplo, en el siglo XVII en Puebla el cargo de regidor se podía conseguir más o menos por 3,000 pesos, cuando en Zacatecas costaba 150, ¿sí? Entonces, todo depende de la ciudad que esté ofreciendo el cargo y de la importancia de su cabildo. El cabildo. El cabildo es un conjunto de regidores dentro de los cuales se designa a quienes van a ser los alcaldes ordinarios. En el Cabildo de Puebla tenemos 2 alcaldes ordinarios. ¿Cuál es la función de estos alcaldes? La función de estos alcaldes es la impartición de justicia en primera instancia, ¿sí? Esa es la tarea de los alcaldes. ¿Y qué tarea tiene el regimiento? El regimiento tiene que ayuntarse, de ahí deriva lo de ayuntamiento, juntarse para formar cabildo, en donde se van a discutir los problemas de la ciudad, ¿sí? El cabildo va a producir las denominadas ordenanzas, que se convierten en la legislación de carácter municipal. Entonces, pues, el cabildo no solo administra, sino también está implicado en el ámbito legislativo al producir ordenanzas. Las ordenanzas son ordenamientos, son normativas sobre tal o cual materia. El cabildo tiene una función judicial a través de la presencia de los alcaldes ordinarios, ¿sí? Entonces ellos van a convertirse en jueces en cuestiones de delitos públicos, resuelven conflictos internos y además están obligados a la vigilancia de las observancias emanadas del cabildo. Otra función del cabildo va a ser su presencia en la esfera fiscal. ¿Por qué? Porque el cabildo es el encargado de recabar impuestos. Un impuesto, la llamada alcabala. La alcabala es un impuesto que deriva del comercio, de las ventas, de las compras. Entonces, todo aquel que era comerciante debía de encabezonarse, es decir, declarar su nombre
y formaba parte de un padrón. Los cabildantes nombraban a una comisión elegida dentro del grupo de comerciantes, 3 comerciantes que verificaban ese padrón y hacían las estimaciones de cuánto debería de pagar cada comerciante en función de la actividad que se relaciona, en función de la actividad que realizara. En la actualidad, ¿cómo funciona la declaración de impuestos? Pues es sobre lo que obtuviste. En aquel entonces era lo que se suponía que ibas a obtener de acuerdo a lo que se sabía que más o menos comerciabas, ¿sí? Entonces, así funcionaba, y la forma de recaudar la alcabala podía hacerse a través de oficiales reales enviados directamente por la corona, o bien a través del llamado asiento de la alcabala. El asiento de la alcabala es el derecho, el contrato que firma la ciudad, o sea, para entregarle al rey determinada cantidad de dinero. Por poner un ejemplo, la ciudad de Puebla, antes que la de México, obtuvo el llamado asiento de alcabala, es decir, no queremos oficiales reales. No va a ser ningún particular que también pueda hacer este contrato, este llamado asiento, el que administre la alcabala. Va a ser el cabildo de la ciudad. Y a lo largo de los siglos podemos ver varios contratos de alcabala. Entonces, la ciudad de Puebla se compromete ante su rey a entregarle tal cantidad de dinero. Por poner un ejemplo, en el año de 1612 firmaron un asiento de alcabala por una cantidad de 25,000 pesos. Y entonces el empadronamiento de los comerciantes es cómo vamos a repartir esos 25,000 pesos para cumplir la cuota. ¿Qué es lo que pasaba? Normalmente no se cubría, siempre había faltantes porque siempre había gastos extraordinarios, entonces había que decir, bueno, al año siguiente no pudimos cubrir la cantidad, entonces lo que les debíamos más lo de este año ya suman tanto, y así innumerables negociaciones. También hubo evasión fiscal y varios de los problemas que todavía tenemos en la actualidad, ¿no? Pero bueno, esa es una función muy importante del cabildo que no todos los cabildos de Hispanoamérica la tenían. Puebla tenía su asiento de alcabala, tenía esa función fiscal. Pero además, otra parte de cómo se allegaba recursos. Actualmente, ¿cómo nos allegamos recursos en las ciudades? Bueno, tienen que ver con la distribución del presupuesto federal, ¿no? Antes, las ciudades se tenían que sostener a sí mismas. ¿Y cómo se sostenían? A través de un conjunto de propiedades que formaban parte de la ciudad y el cabildo los administraba. Este conjunto de propiedades son los llamados propios. Y dentro de los propios, bueno, puede haber sitios para molinos, carnicerías, rastro, tiendas. Hay varios propios. Entonces, el cabildo, pues, tiene también una función de carácter fiscal. Recaba ingresos y los administra. Ahora bien, además del cuerpo de regidores, el cabildo va a funcionar con otro tipo de cargos, ¿sí? Están, bueno, los alcaldes, están los regidores, uno de los regidores se va a convertir en el procurador general, que es el que va a ser el encargado de ser el portavoz ante el exterior de las necesidades y las negociaciones de la ciudad. Y está el juez de bienes mayores y menores, y está el tesorero de la bula de la Santa Cruzada, está también ¿cómo se llama? El de la Santa Hermandad, que tiene que ver con la vigilancia de los caminos. Y hay un conjunto de oficios menores. Dentro de estos oficios menores
está, por ejemplo, quién es el macero, es decir, es el que va a mantener las puertas cerradas en las sesiones de cabildo, quién es el portero, quién es el verdugo, quién es… hay nombramiento de escribano que debe de llevar los escritos de todo lo que se va acordando en el cabildo. Dentro de este grupo de empleados de los cabildos va a estar el pregonero, ¿sí? Y esta es la figura que me interesa destacar en esta conversación, es el pregonero. El pregonero va a ser el individuo que enlace al gobierno con los vecinos, porque va a ser el portador de las materias que le interesa al cabildo que sean del dominio público, ¿sí? Entonces, de manera natural el cabildo, bueno, eso fue cambiando con el tiempo, pero podríamos decir que el cabildo sesionaba 2 veces a la semana. Y 2 veces a la semana implicaba también que fuera el día de mercado. Porque es importante, porque el mercado básicamente se realiza en la plaza central y es el día de mayor concentración de gente. Entonces, el cabildo al juntarse, resuelve, discute una serie de problemáticas de la ciudad, ¿sí? ¿Cómo se comunica las que al cabildo le interesa que conozca la ciudad? Bueno, es a través del pregonero. El pregonero entonces tiene que ser el portavoz del cabildo. Y este individuo recibe la instrucción después de la sesión. O sea, antes de la sesión de cabildo, los cabildantes oían misa por parte del capellán, hacían su encerrona en la sala de cabildos, tomaban acuerdos y todos aquellos acuerdos afortunadamente quedaron consignados en un corpus documental que en la actualidad conocemos como libros de actas de cabildo. Entonces, el meternos a esas actas de cabildo pues nos ofrece un panorama muy amplio sobre qué fue esta ciudad. Hay un conjunto de acuerdos de cabildo en donde se señala que se traiga a pregón. ¿Eso qué significa? Que tienen que ser del conocimiento público. Entonces, la importancia de esto es que lo que se pregona tiene que ser de cabal observancia. Esa es la intención. Se tiene que cumplir, ¿sí? Entonces, pregón, pregonero, pregón es el texto. El texto que el pregonero verbaliza. Estamos hablando básicamente de una sociedad mayoritariamente analfabeta. Entonces, el escrito que él recibe tiene que vocalizarlo para oído de todos o para oídos del grupo o del sector al que vaya dirigido. Entonces, pregón, pregonero son texto, individuo, ¿sí? Bueno, normalmente los avisos son de carácter general y además son de carácter urgente. El oficio de pregonero, como el resto de las instituciones, a través de la conquista, llegó a la Nueva España. En Puebla lo que podemos encontrar es que los primeros pregoneros del gobierno municipal eran españoles, también hubo pregoneros portugueses, cuando la corona de España y la corona de Castilla se unieron, 1580, 1640, y con el paso de los años, bueno, también llegaron pregoneros del Caribe, porque fueron tierras colonizadas antes que lo que será después la Nueva España. Llegaron pregoneros básicamente de La Habana, y después
la función de pregonero se extendió a otros grupos étnicos. Encontraremos pregoneros negros y también pregoneros indígenas. Y los pregoneros indígenas empiezan a aparecer desde el siglo XVII y para finales del siglo XVIII el pregón está en manos del mundo indígena. ¿Por qué es tan importante el pregón? Porque el pregón es una proclama, es pública, es en altas voces, tiene que ser claro, o sea, clara la voz, ¿sí?, para que llegue a noticia de todos. El pregón de alguna manera es un elemento que sirve para sistematizar la costumbre y entonces le recuerda a la población tal o cual cosa, ¿no? Pero el pregón tiene la característica también de que adquiere una forma de ley, porque gran parte de los pregones establecen las sanciones ante el incumplimiento, ¿sí? Bueno, ¿de dónde podemos ubicar para el mundo occidental el surgimiento del pregonero? Pues ese lo podemos lanzar hasta Grecia, ¿sí? En Grecia será el heraldo. ¿Y cuál es la función básica del heraldo? Bueno, tiene tres funciones. En la Grecia arcaica tiene tres funciones. Se encarga del canto a los dioses en las ceremonias, las denominadas plegarias. Por otra parte, el heraldo tiene que ver con el ejercicio de acciones maravillosas, es decir, los conjuros para las curaciones de enfermos. Y una tercera es para purificar lo impuro, los llamados ensalmos. Esta es la función ritual del heraldo griego, que va a heredar el mundo latino, lo va a heredar Roma. En Roma se le denominaba preaco. La función del preaco, que es nuestro pregonero, va a cambiar y va a tener injerencia en el ámbito judicial, porque es el encargado de llamar a las partes en los conflictos. Va a tener una función legislativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque vocean disposiciones, ¿sí? Y va a tener una función mercantil, porque el pregonero, el preaco romano, es el que va a anunciar las subastas públicas. Bueno, ese preaco, con el paso de los siglos, pues se instala, esa función la hereda el mundo medieval. Y ese pregonero es el que va a llegar a América. Si nosotros rastreamos al pregonero en España, bueno, hay fuentes literarias donde se puede rastrear. La más antigua tiene que ver con el Cantar del Mio Cid, en donde no se distingue la palabra pregón de pregonero. Simplemente se habla de pregonar. Esta figura también va a aparecer en la literatura medieval. Esta figura también va a aparecer en la legislación, en el conjunto jurídico más importante del medioevo, que son las 7 partidas que se le atribuyen al rey Alfonso el Sabio, Alfonso X. Pero ahí se van a ir, o sea, uno puede rastrear cómo va caminando el pregonero, ¿sí? Hasta que lo tenemos acá. Y acá en Puebla, como en el resto de la América Española, el cargo de pregonero es un cargo que se subasta, ¿sí? ¿Qué significa eso? Como son cargos menores del ayuntamiento, el ayuntamiento, al igual que puede subastar la administración de un rastro o de una carnicería o de una tienda o de una venta en los caminos, puede subastar el cargo de pregonero. Entonces, ¿qué significa esta subasta? Se anuncia que está en venta el cargo de pregonero. Obviamente no puede pregonar quien sea, se necesita un tipo de formación para poderlo hacer, ¿no? Hay quienes ya vienen desde España
con esa actividad, ¿no? Entonces, se subasta el cargo de pregonero y se subasta por un año. Hay pregoneros que van a durar mucho más allá de un año, hay otros que solo 6 meses. Y entonces se establecen las condiciones, es decir, ¿cuál va a ser el salario? Pues el salario más bajo que yo he encontrado son 6 pesos al año. 6 pesos al año cuando un regidor ganaba 63 pesos, más o menos como por ejemplo en 1575, esos eran los salarios. Hay pregoneros que para ejercer el oficio le pedían al ayuntamiento que les otorgara, además del salario, indios. Y claro, como vecinos, o sea, primero tenían que ser vecinos de la ciudad. Se les otorgaba solar, o sea, espacio para levantar la casa, la huerta. Requerían indios a su servicio, ¿sí? Y además se les daba maíz, ¿no? Se les daba maíz como parte de su trabajo. Siempre hubo conflictos, siempre hubo problemas porque el ayuntamiento estaba atrasado en los pagos, entonces, bueno, están las negociaciones entre los cabildantes, el pregonero, etcétera. Bueno, ahora bien, ¿dónde hace su tarea? Hay lo que denomino los espacios del pregón. En las poblaciones más pequeñas siempre se hace el pregón en la plaza central. Cuando las poblaciones van aumentando como fue Puebla, el pregón se hace en la plaza central y además se hace por una serie de calles, varias calles de nuestro actual centro histórico, la calle de Mercaderes, calle de tal. Son un conjunto de calles que están en el centro, en donde hay mucho movimiento, y entonces ahí es donde se va pregonando. El pregonero se anuncia con música, o sea, con chirimías, con atabales, con los instrumentos, ¿sí? Y el pregón siempre se anuncia en los portales. Se anuncia el pregón. Y después puede empezar el recorrido. Ahora bien, si nosotros, y el pregón, repito, siempre tiene que ser en alta e inteligible voz. Y las personas se reúnen para escuchar el pregón o para no escucharlo, pero igual se reúnen, ¿no? El pregón, independientemente de si lo oíste o no lo oíste, lo tienes que acatar. No hay más, porque si no, hay sanción. ¿Cómo se estructura un pregón municipal? Un pregón, para constituirse como tal, necesita, primero, son 3 requisitos. Necesita ser concertado por el cabildo, o sea, no cualquiera puede llegar a pregonar. Tiene que ser concertado por el cabildo. Una segunda cuestión en relación al pregón sería ¿cómo se llama? Tiene que referir materias de interés general, ¿sí? No puede ser cualquier cosa. Y además tiene que transmitirse en espacios públicos. Son 3 requisitos básicos de la estructura de un pregón. Ahora, un pregón es reiteración, es reiterativo. ¿Cuántas veces me tocó ver, por ejemplo, se prohíbe que los cerdos anden circulando solos por las calles, o que los perros, o se prohíbe la basura, ¿no? Las montoneras de basura. O sea, ¿por qué la reincidencia? Bueno, la reincidencia tiene que ver con 2 cosas. En la medida en que es una sociedad de oralidad mixta, es decir, se producen documentos, pero la población a la que va dirigida es básicamente analfabeta, entonces la reiteración, estimular la retentiva, ¿sí? Entonces, repetir y repetir y repetir, estimular la retentiva por una parte. Y por otra parte, pues el no cumplimiento de la norma hace que la norma lleva al gobierno a lanzar otra vez el mismo pregón, y pueden ser
a lo largo de muchos años. En la actualidad, en el archivo del Ayuntamiento de Puebla, no se conservan los pregones como si fueran un corpus específico de documentos, así como son las actas de cabildo. Eso no existe. Lo que existe son los llamados testimonios de pregón. ¿Qué significa un testimonio de pregón? Es decir, está el acta de cabildo en donde dice que se traiga pregón tal asunto. No existe el papel que leyó el pregonero. Lo que sí existe es la confirmación al pie del acta de cabildo por parte del escribano de que se hizo el pregón y además se pone el nombre del pregonero y además siempre se hace en presencia de 2 o 3 testigos de que se pregonó. ¿Cuál es el problema? De que los testimonios de pregón pues son breves, concisos, o sea, no detallan demasiado, pero sin embargo sirven para encontrar muchas cosas. El pregón está constituido por 2 partes, lo que es el protocolo y lo que es el asunto. Como parte del protocolo, oigan todos, es una forma de empezarlo. Este día los dichos señores justicias y regidores acordaron y mandaron tal. Son formas de empezar el pregón, ese es el protocolo. Y luego ya se indica el destinatario del asunto. ¿A quién va dirigido? Hay pregones que van dirigidos al conjunto de la población. Hay pregones que van dirigidos a los carniceros. Hay pregones que van dirigidos a los plateros. Hay pregones que van dirigidos a los que tienen mesones, ¿sí? Entonces siempre hay un destinatario de un pregón. Después de señalar a quién va dirigido el oigan y quiénes son los que tienen que oír, es la disposición que se acordó. O sea, ¿qué es lo que se les va a decir? Entonces, encontramos 2 tipos de pregón. Hay un pregón que informa y hay un pregón que implica observancia. Me voy a permitirles leer un pregón que informa, ¿sí? En este día los dichos señores justicias y regidores platicaron por cuanto esta ciudad está en posesión de los oficios de correduría de lonja y pregonería de esta ciudad, y por tal ha proveído y arrendado como propios de esta ciudad desde que se fundó a muchas personas, por ende proveyeron y mandaron que se les traigan en pregón los dichos oficios y cada uno de ellos con las condiciones que en la ciudad le pusiere en precio y más diere. O sea, está informando que se van a subastar tales cargos, ¿sí? El otro pregón, el pregón que implica observancia, es un pregón de mandato, es un pregón en donde se establece sanción bajo una fórmula que es so pena de. O sea, esa es la expresión. Entonces, aquí hay uno. Y por la ciudad vista mandaron se pregone que desde 10 días de este mes, día miércoles, todas las personas y vecinos, estantes y habitantes, hombres y mujeres, traigan gran luto cada uno como pudiere. Y el que menos luto que pusiere, sea caperuza el hombre y la mujer toca negra. Y que no se quite so pena de que el que no lo trujere, pierde el vestido y las ropas. Y más de 6 días de cárcel y se cumpla irremisiblemente. La ciudad dispone que la población debe de permanecer de luto. Y en este caso debe permanecer de luto porque se muere el monarca. 6 meses de luto. Aunque sea mínimo, pero deben de traer luto. Si no se cumple, se les quita el vestido. O sea, es vergüenza pública, ¿no? Además, se van a la cárcel. Bueno, los pregones normalmente dicen
que venga a noticia de todos y nadie puede alegar ignorancia. ¿Cuáles son las sanciones? Sanciones hay varias. Es el escarnio público, como el que te arrebaten las ropas. Puede ser cárcel, ¿sí? La cárcel no se da más que 10 días cuando más, ¿no? Multas. Las multas sí pueden variar mucho porque pueden ser desde $1 hasta $500, dependiendo de quiénes sean los infractores, ¿sí? Otra cuestión es que te pueden privar del cargo. Otra es que te pueden revocar una merced. Otra más es que te pueden quitar la licencia, una licencia que te hayan dado. Otra, te pueden confiscar bienes. Otra, te pueden azotar, o sea, hay castigos corporales. Otra es el destierro, te pueden alejar de la ciudad 10 leguas durante 1 año, 6 meses, hasta 10 años. Pero también hay penas que pueden combinarse. Por ejemplo, cárcel con multa y multa con azotes o multa con destierro, etcétera. Hay varias combinaciones. Ahora, como hay mandatos que se dirigen a los diversos grupos étnicos que componen la sociedad, o sea, tenemos a la población blanca, tenemos a la población indígena y tenemos a la población negra, más todas las variantes de las mezclas que son las castas. Entonces, el pregón es muy importante en este sentido porque nos da cuenta de la sociedad jerarquizada. Un blanco no recibe azotes, pero un negro o un indio sí. Normalmente se dice, los blancos pagan tal cantidad de multa, los negros pueden ser azotados, los indios se pueden ir a la cárcel, ¿sí? Entonces, el pregón también expresa a esta sociedad jerarquizada y sociedad con diversidad étnica que era Puebla. Si nosotros nos atenemos a qué cosas se pregonaban, podemos hacer una tipología del pregón, ¿sí? De tal manera que tiene que ver con todos los asuntos del gobierno de la ciudad. Por ejemplo, el gobierno de la ciudad tiene que ver con el ordenamiento social y el ordenamiento urbano. Entonces, la tarea del cabildo es regular la vida de la ciudad desde su surgimiento hasta su consolidación. Un ejemplo de un pregón en los primeros años: todo aquel español que no traiga a residir a su mujer que vive en en el reino de Castilla, tiene 2 años para traerla. Necesitaban poblar. En caso de que no la traiga, se le quita el solar que se le adjudicó. Entonces, si no tienes solar, si no tienes espacio, pues entonces dejas de ser vecino, ¿sí? Entonces, tienen que ver con este ordenamiento social, tienen que ver con el ordenamiento urbano, y te encontramos pregones en donde se pregona la subasta de las cañerías para conducir el agua, la construcción de puentes, la explotación de las pedreras, ¿sí? Edificaciones, por ejemplo, el Corral de Comedias, en donde se representaban las obras teatrales. Tienen que ver con el rastro, la limpieza de la ciudad, el tránsito, es decir, no pueden andar ganado suelto, los caballos tienen que estar amarrados, los puercos no pueden andar brinque por todos lados. Tienen que ver con las tabernas, dónde se van a establecer las tabernas, no se pueden establecer en cualquier parte de la ciudad. Y todos estos pregones tienen que ver con este ordenamiento de la ciudad, ¿sí? Hay otro grupo de pregones que tiene que ver con la administración de los propios, lo que les decía hace un rato, que son las llamadas propiedades de la ciudad. Entonces, ¿a qué se llamaba propios? A las propiedades con las que contaba cada asentamiento, las cuales son administradas por el cabildo y que se destinan su arrendamiento. Bueno, por lo menos legalmente el propósito es destinarlas al bien común de la ciudad. Entonces, dentro de la administración de propios, bueno, pues se pregonaban cosas relativas a los solares. O sea, si tienes solar, tienes que cercarlo porque si no se convierte en basurero y si no pierdes el solar, ¿no? Las pedreras, si sacas piedra, entonces tienes que tapar los hoyos porque no se pueden quedar así, ¿no? Se pregonaban también los sitios de molino,
está en administración tal sitio de molino, entonces que presenten las propuestas y sobre la mejor propuesta y las mejores condiciones de las rentas que le parecieran al gobierno, se subastaba en tal o cual persona, ¿no? La administración de la alhóndiga, que era donde se conservaban los granos, también se pregonaba. Se pregonaban los rastros, las tiendas, se pregonaban ventas de oficios. Otro grupo de pregones los constituye los que tienen que ver con el comercio, el abasto y los precios. ¿Por qué? Porque regular el comercio, garantizar el abasto y fijar precios de ciertos productos fueron atribuciones del ayuntamiento, ¿sí? Entonces, ¿sobre qué productos, por ejemplo, se pregonaba? Los productos de Castilla, o sea, cosas que venían de España eran pregonadas. ¿Y qué se pregonaba? El precio y las condiciones de venta, ¿sí? Otros productos pregonados, el pan, la carne, el vino. Por ejemplo, el pan. El pan debe de ser de tal calidad y debe de costar tanto, ¿sí? El vino, si es vino blanco, si es vino tinto, el vino se pregonaba. Productos como las velas, las candelas se pregonaban con los precios y lo que tenían que pesar cada una de ellas y tales precios. Los impuestos, lo que les decía de la alcabala, también se anunciaba el empadronamiento, ¿sí? Otro grupo de pregones lo van a constituir los relativos a la organización gremial y del trabajo. O sea, el trabajo artesanal se organiza a través del gremio. Hay un conjunto de lineamientos que emanan del gobierno de la ciudad, ordenanzas para los gremios. Desde qué tipo de tela se tiene que producir, cómo se tiene que producir, qué características debe tener, cuánto debe costar. Bueno, para eso se pregona. Entonces, este es un pregón que no es general. ¿Por qué? Porque no va para toda la población, pero sí va para un grupo en específico, o puede ir para una etnia en específico. No pueden juntarse 3 hombres negros en una esquina. ¿Por qué? Porque se suponía que podían empezar a amotinarse, ¿no? Sería el origen de un posible motín. Bueno, además de tener que ver con la organización gremial y del trabajo, otro tipo de pregones tienen que ver con las ceremonias, sean festivas o no sean festivas, ¿sí? Las ceremonias tienen un doble carácter. Son ceremonias de carácter civil y son ceremonias de carácter religioso, porque en aquellos años política y religión formaban una unidad. Entonces, el mundo civil y el mundo religioso, además de unificar, también vinculaba con la metrópoli, ¿sí? Entonces, las fiestas y todas las ceremonias eran pregonadas. Dentro de todo lo que van a ser las ceremonias y festividades, pues el año empezaba con nombrar a un regidor como el comisionado para las fiestas. Entonces se tenía que ver cuándo, cómo, qué se iba a poner, cómo se iba a adornar la ciudad, quiénes iban a participar, cuánto iba a costar la indumentaria de los cabildantes, o sea, y cuál iba a ser el programa, los toros, los juegos, los concursos. Por ejemplo, podían pregonar que iba a haber el concurso de la mujer que tuviera la letra más bella, ¿sí? O el hombre que tal cosa, ¿no? Entonces, pero todo esto se pregonaba a tal grado que dependiendo de el tipo de fiesta, se pregonaba incluso el estado de ánimo que debería de presentar la gente. Si se trataba de la muerte del rey, entonces se pregonaba las demostraciones de tristeza. Hay que demostrar tristeza. Si se trataba de jolgorio, hay que demostrar júbilo. Y además se señalaba cómo se tenían que adornar las casas, que poner luminarias, que poner esto, que poner lo otro,
¿sí? Entonces, todo eso se le hacía conocer a la población a través de la voz, ¿no? Entonces, bueno, el calendario pues es bastante largo. ¿Por qué? Porque hay las fiestas eclesiásticas, que la más importante era la del Corpus Christi. Bueno, están todas las fiestas, las celebraciones marianas, está el Santoral, y bueno, tiene que ver todo con la recepción de reliquias o la imagen o el patrono, o sea, todo lo que tiene que ver estrictamente con las que son promovidas desde la iglesia también, ¿sí? También el paso de las dignidades, la recepción que hace la ciudad a las dignidades, virrey, obispo, ¿sí? Alcalde mayor. Entonces, ¿qué se va a organizar en la ciudad? Los triunfos militares de la metrópoli, de la monarquía, también se celebran. Los nacimientos de príncipes se celebran. Las defunciones de los reyes, de las reinas, se tienen que llorar y se tienen que poner de luto. Las entronizaciones, o sea, la coronación de un nuevo rey, también se celebra. Los edictos inquisitoriales también necesitan de una parafernalia especial para la lectura del edicto inquisitorial. Entonces, ¿cómo podríamos concluir en relación a la función de esta voz pública, que es el pregón a través del pregonero? Por último, quiero mencionar estas someras conclusiones. El pregonero es un personaje que dio voz a la autoridad política ante la comunidad civil, el instrumento de gobierno a través del cual las autoridades se comunicaban con la sociedad fue el pregón. A través del pregón no solo se divulgaron noticias y mandatos, también se sistematizó la costumbre. Los pregones y los pregoneros poblanos nos muestran un complejo y singular entramado social en tiempos de una cultura que codificaba sus textos legales mediante la manuscritura y la tipografía, pero que los dirigía a un público en su mayoría analfabeto y étnicamente heterogéneo. Llama la atención el que testimonios y pregones presenten de vez en vez, además del lenguaje legal atestado de fórmulas y tecnicismos jurídicos, machacones reiterados, podría deducirse un propósito encubierto: que el pregonero hiciera oír al público la escritura de la autoridad, oírla, pero no siempre entenderla. Con lo cual, esa misma autoridad se reservaba un poder suplementario. Sirva de muestra un refrán que, guiado por su fino oído, recogió Gonzalo Correas, un erudito en refranes que en el siglo XVII se sentaba a la entrada de la ciudad de Córdoba a recopilar los refranes de los que pasaban por ahí. Y bueno, y tiene un precioso libro de refranes. ¿Qué decía Gonzalo Correas en el siglo XVII? Uno de los refranes en relación a los pregoneros: pregonaron no sé qué, que fuesen a no sé dónde, so pena de no sé cuánto. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Antes que nada, yo quisiera darle las gracias a la doctora Liliana Illades por la plática de la tarde de hoy, y sobre un tema poco conocido por la mayor parte de las personas. Es un tema que normalmente no forma parte de las cosas cotidianas cuando se habla de la historia de la ciudad. Y yo creo que deben haber surgido muchas preguntas en torno a lo que señaló. Entonces me gustaría darle las palabras a ustedes por si tienen algún comentario, alguna pregunta, plantear alguna duda. Entonces me gustaría pasarles el micrófono para que lo planteen.
Yo tengo una pregunta muy básica, en realidad. Ahorita, bueno, todas las noticias y demás, y órdenes, etcétera, nos llegan por correo. En este tiempo, ¿se utilizaba el correo, digamos, o, digamos, ni siquiera había esta cuestión de direcciones de la gente común? Ya estaba, digamos, la traza de la ciudad de Puebla en el centro histórico, me puedo imaginar que más o menos parecido a lo que tenemos hoy en día, pero ¿qué pasaba, digamos, con esta forma de papel de hacer llegar las noticias? Eso no, a la gente, digamos, puntualmente. Hablando, por ejemplo, del correo, he encontrado testimonios de pregón que tienen que ver con el correo, pero básicamente se refieren al correo entre la población y España, ¿sí? Entonces, se hacen una serie de especificaciones de cómo se deben de entregar los documentos, cerrados, esto, lo otro. O sea, hay una serie de especificaciones en relación al correo. Ahora bien, creo que va en este sentido lo que tú estás preguntando. El pregón no solo se da una vez y se acabó. Hay pregones que se pueden dar hasta por 30 días el mismo pregón. Entonces, no hay forma de que no te enteres. Claro, puedes no escucharlo, pero te lo pudieron haber contado. Pero puede llegar como teléfono descompuesto, como lo retrata el refrán, ¿no? Es un pregón, por ejemplo, la venta de un cargo, 30 veces, todos los días, y por las diferentes calles y por diferentes plazas, se va reiterando y reiterando el pregón. No es que nada más sea una vez y quien lo oyó, no, o sea, sí hay una constante por parte de la autoridad, ¿no? O sea, la autoridad está obligada a que uno se entere, y no solo se entere de lo que produce el ayuntamiento, sino que se entere, y es una conexión también con la metrópoli. También hay un conjunto de reales cédulas emanadas en la metrópoli que las hacen del conocimiento público. También hay un conjunto de disposiciones emanadas por el virrey que las hacen del conocimiento público. Entonces se puede indicar que se pregone 3 veces, que se pregone 9, que se pregone 30, que se pregone de las que sean. Pero no solo se pregona en esta ciudad, sino en todas las poblaciones que forman parte de la jurisdicción de Puebla. Y entonces, en los pueblos se necesita pregonar con intérprete. ¿Sí? O sea, no se escapa al pregón. En la actualidad, ¿qué hacemos con la legislación? Bueno, se publica en el diario oficial. Si la lees, pues está bien, y si no, pues ni modo. Ahora, ¿cómo te va a llegar? Pues te llega a través de la televisión, del radio, de la prensa, ¿no? Pero independientemente de que leas o no el diario oficial, se tiene que cumplir. En el caso del pregón, pues incluso se asegura mucho más, que son poblaciones mucho más pequeñas, porque la orden va a repetirse en toda la jurisdicción que forma el municipio, ¿no? Y se da varias veces. Sí, pues felicitar a la doctora Yadet por su muy amable, excelente presentación. Gracias. Y ahorita comentando esto del pregón, y hacías mención acerca de que ahora sí se hacía en diferentes pueblos. En los pueblos de indios, ¿verdad?, que realmente había bastantes, lo hacían el pregón con castellano o con náhuatl. Tenía que ser con intérprete, es decir, por ahí tengo unos pregones en donde se habla de quién es el intérprete. O sea, se leen, no se hacen en los emanados del gobierno de la ciudad, no se hacen en náhuatl, se hacen en castellano. Habría que ver qué pasa con los cabildos indios, ahí sí es directamente, sí. Pero disposiciones que se generen en el gobierno de la cabecera, o sea, de la alcaldía mayor, que es la ciudad de Puebla, y que lleguen allá, es con intérprete.
Sí, porque era, precisamente iba yo para allá, en los cabildos de indios, pues lógicamente que también había disposiciones, ¿no? Claro. Y bien, ahí tenía que haber también, Sí, dentro pues de es el- estas disposiciones, bueno, que el indígena, de qué manera, Claro. ahora sí, tenía que entender qué es lo que le mandataban. Claro. ¿sí? Sí. Porque a partir de ahí, entonces el indígena, pues como siempre, ¿no? Pues bueno, ¿qué dijo? Como hace momento dijo el refrán, ¿no? ¿Qué dijo o qué no dice, ¿no? Claro. Entonces ahí es un poco de que el pregonero, ahora sí, sí había un pregonero en especial. Sí para los tenían pueblos pregoneros, indígenas. claro, es como parte de la composición de todos los cabildos, necesitaban este personaje que es el enlace del gobierno con los vecinos, ¿sí? O sea, sea en pueblos, sea en villas, sea en ciudad, ¿no? Gracias, doctor. Nada. Lilian, respecto de la duración del cargo de pregonero oficialmente en los cabildos, o sea, digamos, con una paga, porque también estoy pensando en lo que yo escuchaba todavía hace unos años, digamos, en los merolicos, o los contratados por los mismos comercios para que anunciaran lo que viene. Bueno, ahora, claro, no es lo mismo empanada árabe, empanada Claro. de… Claro que no. Merengues. Pero merengues, digan. Pero no, pero oficialmente, ¿hasta cuándo existió el pregonero? Bueno, ¿A qué siglo? el cargo se subastaba por un año, ¿sí? Se subastaba por un año. Hubo pregoneros que estuvieron varios años, ¿sí? Pero todos los años se subastaba el cargo, entonces volvían a revisar las condiciones del cargo. Lo último que yo he encontrado es hasta los años 30 en España, que todavía se pregonaban, pero asuntos civiles, digo, porque todavía si revisas en internet es el pregón de la santa de no sé qué, y es toda la lectura que hacen con indumentaria y demás, ¿no? Pero así como medio de comunicación oficial, bueno, conforme va avanzando la escritura, pues se van sustituyendo por los bandos, ¿no? Que son los que van a ser fundamentales durante todo el siglo XIX. Entonces está la persona que sabe leer, que les lea a otros, ¿no? Bueno, en el siglo XX, pues las mujeres se sentaban, una leía, a escuchar las novelas de Rivapalacio del XIX, ¿no? ¿Sí? Bueno, yo quería decir solamente que hasta el día de hoy en algunos pequeños pueblos de los alrededores de la ciudad todavía siguen los pregones. Claro, con magna voz. Con magna voz. Es decir, la CFE hace 15 días voció durante todo un día sábado que al día siguiente nos iba a cortar la luz durante 4 horas. O cuando hay problema del agua, no solamente nos ponen un papelito, sino que van con alta voz en todo el pueblo diciendo que no va a haber agua durante 3 o 4, en Cholula, no va a haber agua. Entonces es una cosa muy interesante, es decir, manejan todavía las dos cosas. Claro, en la ciudad nosotros hemos perdido todo eso, pero en los pueblitos sí todavía funciona. Perdón. Y lo más impresionante es que puestos desde acá, en esta conversación, lo vemos como muy lejano, cuando realmente la forma en que ahora nos enteramos tiene algunos años nada más. La otra la podemos rastrear desde hace 26 siglos, ¿no? El pregón, bueno, hay que distinguir cuando es como dices, la voz pública y pasar la legislación o los acuerdos de cabildo para la gente, y otra es cómo llegó a nuestros días, cómo ha llegado el pregón. Bueno, simplemente un silbatazo del camotero, ese es un pregón. Eso. O sea, se pregona, como ya me lo había comentado una vez Lilian, en el Lazarillo de Tormes. El Lazarillo es un pregonero, pero también no nada más pregona lo de la ciudad, sino que pregona géneros, pregona la compraventa, porque le pagan aparte de su salario del propio ayuntamiento, le pagan aparte por los comerciantes por anunciar sus productos. Y en este caso, pues sí, el paletero, el de la ruedita, ¿cómo se llama? El de los que venden los barquillos, ¿sí? Eso es sonido, ni siquiera es la voz como el que pasa, ¿no? El merenguero, no, aquí nada más es el sonido, y el sonido es el pregón. Bueno, el gas
el gas, ya todos nos sabemos la música del gas, ¿sí o no? O sea, ya sabemos, ya no tienen que gritar gas, pero todos no sabemos la música. Agustín toca un asunto que vale la pena considerar. O sea, estoy hablando del pregonero en relación con el cabildo y la población, ¿sí? Pero hay otras funciones que tiene el pregonero, que obvié. El pregonero, el oficio de pregonero es considerado un oficio vil. ¿Por qué? Porque además se relaciona con el verdugo. El pregonero sirve para anunciar las penas del inculpado, ¿sí? El pregonero, cuando compra el cargo, tiene que dar fianzas al gobierno municipal. ¿Por qué? Porque va a pregonar cosas perdidas. Se perdió una moza de 20 años, la va a pregonar. Va a pregonar a las almonedas públicas, va a pregonar los edictos de intestados, ¿sí? Va a pregonar un conjunto de subastas, o sea, heredando esa función del preaco romano. Por ejemplo, hay una expresión muy bonita en las almonedas, abela y pregón. ¿Qué significa abela y pregón? Se va a subastar, pongan lo que quieran, se va a subastar algo, abela y pregón. Entonces, se enciende una vela y mientras la vela se va consumiendo, las personas que están interesadas en la adquisición de tal objeto hacen su postura, tanto. Bueno, pues yo tanto. En el momento en que se apaga la vela, con la última subasta se queda, ¿no? Entonces, tiene muchas funciones el pregón. Buenas tardes. Buenas Un tardes. favor, ¿puede repetir el refrán final? Textual. Bueno. Textual dice lo siguiente: pregonaron no sé qué, que fuesen a no sé dónde, so pena de no sé cuánto. Y hay varios refranes. O sea, pregonar vino y vender vinagre, por ejemplo, ¿no? Yo tendría la siguiente pregunta. ¿Quiénes eran estos pregoneros, no? En un principio nos hablaba que en un inicio, en el siglo XVI, muchos de ellos habían venido del Caribe, ¿no? Porque ya habían funcionado como pregoneros, sobre todo en La Habana. Pero al correr de los siglos y con la consolidación ya del dominio virreinal, ¿quiénes son los que empiezan a ocupar el cargo de pregonero? A mí me surge más la duda con esto que ahora dice que era considerado un oficio vil. Bueno, ¿cuál era la calidad de la gente que ocupaba este puesto? ¿Eran españoles? ¿Eran indios? ¿Eran mestizos? ¿Eran castas? Bueno, ¿quiénes eran? Yo lo que he encontrado son peninsulares, ¿sí? También he encontrado peninsulares radicados en el Caribe, que pasan acá, y también he encontrado mestizos, negros e indios, o sea, conforme van pasando los años. Entonces, pues así como un conjunto de oficios se van aprendiendo, pues también el de pregonero, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay este cargo, puedes encontrar el padre y el hijo. El padre fue pregonero, el hijo fue pregonero, ¿no? Entonces, pero bueno, se necesita una buena voz y para pregonar, ¿no? Pero además, no solo una buena voz, se necesitan técnicas, ¿sí? O sea, el pregón, imaginémoslo como un teatro, ¿no? Es la reunión de la gente, es el anuncio, es la música con la que se anuncia, es lo que se dice, son los rostros. Imagínense todas las emociones que puede generar un pregón, o toda la rabia o todo el regocijo. O sea, puede generar muchas cosas. Y entonces, dos características que debe tener un pregonero cuando hace el juramento al comprar el cargo es la fidelidad. Para eso está el escribano, para que el pregonero diga lo que efectivamente se acordó en el cabildo, y otro es la secrecía. Es decir, el pregonero no puede decir más
de lo que le dijeron que dijera, ¿no? ¿Qué tanto se cumplía? Seguramente no siempre. Bueno, no sé si hay algún otro comentario, sino para agradecerle a la doctora Liliana Illades la plática que nos dio el día de hoy.